Esta fue la mejor idea del mundo. Apuesto que Kat y Rita están muy celosas. Mientras ellas se quedaron en sus casas, nosotros vamos a explorar los museos y parques de la ciudad. Mira, ahí vamos. ¿Una carta? Se supone que este es nuestro día libre. Bueno, está bien. Queridos Tim y Moby, ¿quién fue Cristóbal Colón? Iván. Cristóbal Colón fue un explorador que hizo quizás el viaje marítimo más importante en la historia del mundo. Probablemente has escuchado algunas cosas básicas. Por ejemplo, en 1492, Colón navegó por el Océano Azul. Muy bien, entonces adelantémonos un poco. Cristóbal Colón nació alrededor de 1451, probablemente en Génova, uno de los estados que más tarde formarían Italia. Desde joven trabajó en el comercio marítimo, viajando alrededor de Europa y a lugares más lejanos. Llevaba una buena vida, pero en algún momento de la década de 1480, ideó un plan para hacerse más rico junto con su hermano Bartolomé, quien era cartógrafo. Los hermanos Colón pensaban que podían trazar una ruta comercial más rápida para Asia si navegaban hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Hasta entonces, los únicos caminos conocidos para llegar a Asia eran por tierra, el cual era un largo viaje, o por mar, rodeando todo el continente africano. La idea era llevar especias, seda y otras mercancías valiosas de Asia a Europa y obtener enormes ganancias. Y había una posibilidad de que a lo largo del camino descubrieran nuevas islas, donde hubiera oro y otros recursos naturales. Colón también pensaba que podía convertir al cristianismo a los nativos de aquellas tierras, lo cual coincidía con los intereses de los reyes europeos, quienes deseaban ver la propagación del cristianismo en los lugares más remotos del mundo. Aún así, los hermanos Colón tardaron varios años en convencer a los inversionistas ricos para que financiaran el viaje. Finalmente, Cristóbal fue capaz de persuadir al rey Fernando y a la reina Isabel, los gobernantes de España. Como parte del acuerdo, a Colón se le concedería el título de gobernador sobre las tierras nuevas que descubriera, además del 10% de todas las riquezas reunidas. No, ese es un mito. Incluso en aquel tiempo, la mayoría de las personas creían que la Tierra no era plana. El problema de Colón fue pensar que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. Él creía que España y Japón se encontraban a menos de 5.000 kilómetros de distancia, cuando en realidad están aproximadamente a unos 20.000 kilómetros de distancia. De cualquier forma, Colón llevó consigo a 90 hombres en 3 naves llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María, y zarpó en 1492. Cuando avistaron algunas islas en el Mar Caribe, pensaron que habían llegado a Asia. Colón se refirió a los nativos como indios, ya que estaba seguro de que había desembarcado en la costa de la India. En cada isla que visitó, Colón reclamó la tierra para España. Sí, actualmente los países no pueden simplemente reclamar tierras que ya están ocupadas. Pero en aquel entonces, las potencias europeas lo hacían todo el tiempo, entre sí y con otras tierras que valiera la pena reclamar. Los reclamos de Colón tuvieron poca resistencia. De acuerdo con su propio cuaderno de navegación, la mayoría de los nativos que conoció eran pacíficos, amigables y generosos. Sus hombres capturaron fácilmente a 7 de ellos para usarlos como guías y llevárselos a España a su regreso. Sí, el trato de Colón a los nativos se ha vuelto un tema un poco controversial. Durante su tercer viaje al Nuevo Mundo, gobernó la isla de la Española, en la que tuvo bajo su mando a un grupo de tribus llamadas arahuacas. Miles de arahuacos fueron secuestrados y vendidos como esclavos y forzados a trabajar en la búsqueda de oro. Muchos fueron asesinados por no encontrar suficiente oro o por confrontar a los españoles.
Bueno, de cierta forma, Colón era un europeo típico de su época, pues creía que solo los cristianos merecían un trato humano. Sin embargo, cualquiera que haya sido su personalidad, realmente no es de lo que queremos hablar ahora. No, él no fue el primer europeo en visitar el Nuevo Mundo. Los vikingos ya habían desembarcado en Norteamérica cientos de años antes. Pero el viaje de Colón ocurrió en un momento en que los países europeos estaban listos para expandir su alcance. Ahora tenían un nuevo mundo para explorar y colonizar. El resultado fue un intercambio masivo de culturas, gente, ideas, plantas, animales e incluso enfermedades. Ahora conocido como intercambio colombino, este encuentro de dos mundos es uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad, con efectos que todavía pueden sentirse hoy en día. Sí, para los europeos y sus descendientes, los efectos fueron principalmente positivos. Pero para todos los que ya vivían en las Américas, fue el inicio de un largo y oscuro periodo. Además del maltrato deliberado que sufrieron, el número de nativos fue drásticamente reducido por las enfermedades europeas. Es por ello que muchos prefieren no celebrar el Día de la Raza, el aniversario del desembarco de Colón en el Caribe. De hecho, en algunos de los países latinoamericanos, el 12 de octubre celebra a los nativos que se resistieron a los españoles. ¿Y yo? Bueno, yo, por una parte, admiro el coraje y la imaginación de Colón. Pero por otra parte, al igual que los historiadores, creo que debemos analizarlo con honestidad y reconocer su trato poco ético a las culturas de América y no solo el buen impacto que tuvo en los europeos. Lo que es cierto es que el descubrimiento de Colón cambió la historia del mundo radicalmente. Oye, todavía no anochece. Nos quedan muchas cosas por ver. Una carrerita al Museo de Historia.